Como saben la mayoría de ustedes, hermanos, estoy en Roma para seguir el Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. Este va a ser un evento muy importante, no solamente por el tema, porque la sinodalidad, la manera como se describa la sinodalidad y la manera como se entienda cómo debe aplicarse en la Iglesia, puede significar un cambio muy importante en la manera de gobernarla. No porque esto va a significar que lo que es esencial en la Iglesia, que es la autoridad suprema del pontífice como vicario de Cristo, o la de los obispos como los sucesores de los apóstoles, vaya a cambiar. Pero sí la manera como funciona muchas de las decisiones que se toman especialmente a nivel regional o a nivel local. El sínodo de hecho comenzó con un evento que ustedes deben haber escuchado y que es la decisión de 5 importantes cardenales referentes al tema de las dudas que tienen sobre la situación de la Iglesia, ¿no? Y estas dudas, o dubia, como se dice en latín, es una forma con la cual la Iglesia ha presentado tradicionalmente, obispos por ejemplo, en que pedían a algunas de las instituciones vaticanas y en algunas ocasiones al Santo Padre, o piden todavía, digamos así, aclaraciones sobre algunas prácticas teológicas o algunas prácticas pastorales, algunas afirmaciones doctrinales, o en el caso del dicasterio dedicado a la interpretación de los textos legislativos, consultas o dubias sobre cómo se aplican determinados códigos del derecho canónico ante situaciones que pueden ser muy particulares, inesperadas o complejas, ¿no? En este caso, estas dudas que fueron presentadas el 21 de agosto y como no han tenido respuesta, los cardenales decidieron hacerla pública. No estoy seguro que esto haya sido lo mejor, hacerlas públicas, pero finalmente decidieron hacerlas públicas. Son los cardenales Walter Brandmüller, un cardenal alemán, hecho cardenal a los 80 años por el Papa Benedicto XVI, y que fue uno de los que escribió las dubias anteriores tan pronto se publicó la exhortación apostólica Amoris Laetitia. El cardenal norteamericano Raymond Leo Burke, que como saben ustedes es crítico de muchas de las cosas enseñadas por el actual pontífice, o muchos de los gestos que él considera que pueden ser confusos teológicamente. Y luego 3 cardenales que nunca habían participado en una dubia, que son, digamos, un héroe de México y de América Latina, el cardenal Sandoval Íñiguez, ¿no? Un gran cardenal de Guadalajara ya retirado, el cardenal Robert Sará de Guinea-Conakry, del África, que hasta hace poco fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, muy prestigioso, muy conocido por muchos de sus libros como El Gran Silencio, Dios o Nada, y otros 3 o 4 más, y un verdadero héroe de la resistencia contra el comunismo chino, que es el cardenal Joseph Zen Sekyung, ¿no? El cardenal Zen, como saben ustedes, sufrió mucho mientras fue arzobispo de Hong Kong, recibió mucha presión, mucho maltrato de parte del gobierno
comunista de China, y es un crítico del actual acuerdo entre el Vaticano y las autoridades de China comunista. Y en las dudas que han presentado, las 5 dudas que han presentado, las han presentado con bastante respeto, pero básicamente dicen: con la misma sinceridad con la que vuestra santidad nos ha respondido, porque respondió un primer grupo de preguntas el Papa, algunas de esas respuestas ustedes ya deben haberlas oído, porque incluyen la posibilidad de abrir la bendición a parejas homosexuales, no el matrimonio, pero sí la bendición a parejas homosexuales. Y en consecuencia, las respuestas originales que el Papa dio son respuestas que ha publicado la Santa Sede, y que de todas maneras abren más dudas todavía, por lo menos para los cardenales, ¿no? Y por eso dicen: con la misma sinceridad con la que vuestra santidad nos ha respondido, debemos añadir que vuestras respuestas no han resuelto las dudas que habíamos planteado, sino que antes bien las han profundizado. Por tanto, volvemos a proponerles nuestras preguntas para que puedan ser respondidas con un simple sí o no. Estas preguntas son preguntas de temas muy importantes y de dudas que mucha gente, incluyéndome, legítimamente tenemos respecto de qué cosa va a suceder en el sínodo. Pero sinceramente creo que es problemático plantearle al Papa que responda sí o no temas que son relativamente complejos. Se le puede pedir un poco más de precisión, especialmente en aquella respuesta en la que el Papa abre la posibilidad a las bendiciones de parejas homosexuales, poco después de que su dicasterio de la doctrina de la fe, cuando estaba bajo el cardenal Ladaria, respondiera a un dubia diciendo que no eran posibles estas bendiciones. Entonces aquí en su comentario el Papa tendría que explicar si es que está estableciendo nueva doctrina o no. Entonces acaban las preguntas que hacen estos cardenales, acaban las dubias, no las dudas, que quieren que el Papa responda sí o no. Por lo pronto les puedo decir por adelantado, yo he hablado aquí con algunas autoridades del Vaticano y me dicen que el Papa no va a responder estas preguntas. Él considera que ya las primeras respuestas más elaboradas y un poco más vagas, ¿no? Son las respuestas que tenía que dar y punto, ¿no? Pero acaban las preguntas, dicen: ¿es posible que la Iglesia enseñe hoy doctrinas contrarias a las que ha enseñado anteriormente en materia de fe y de moral, ya sea por el Papa ex cátedra, o sea, desde la cátedra de Pedro, con la autoridad de Pedro, ¿no? Ya sea en las definiciones de un concilio ecuménico, ya sea en el Magisterio Universal Ordinario de los Obispos dispersos por el mundo? Y estas preguntas se refiere específicamente a si es que un sínodo puede cambiar la doctrina, ¿no? Y la segunda pregunta es sobre este tema de el matrimonio y las parejas homosexuales y la posibilidad de que puedan recibir una bendición. Dice: sobre este tema reformulamos pues nuestro dubium, nuestra duda. ¿Es posible que en algunas circunstancias un pastor pueda bendecir uniones entre personas homosexuales, sugiriendo así que el comportamiento homosexual como tal no sería contrario a la ley de Dios y al camino de las personas a Dios? Vinculada a esta duda, es necesario plantear otra. ¿Sigue siendo válida la enseñanza sostenida por el Magisterio Ordinario Universal, según la cual todo acto sexual fuera del matrimonio, y en particular los actos homosexuales, constituyen un pecado objetivamente grave contra la ley de Dios, independientemente de las circunstancias en las que tenga lugar
y de la intención con la que se realice? Esta pregunta es importante porque el Papa, en su respuesta primera a las dubias, decía que hay que recordar que muchas veces actos morales contrarios a las enseñanzas de la Iglesia tienen muchas atenuantes, ¿no? Porque las personas no necesariamente logran controlar todas sus condiciones y todas sus características. Y acá están preguntando, bueno, esas atenuantes son tales hasta tal punto en que podamos decir que los actos sexuales homosexuales no son pecado. Esa es básicamente la segunda duda, ¿no? La tercera dice, usted ha insistido en que existe una dimensión sinodal de la Iglesia. Nuestra dificultad, sin embargo, es otra. Hoy se presenta el sínodo de la sinodalidad como si en comunión con el Papa representara la suprema autoridad de la Iglesia. O sea, básicamente es una pregunta vinculada a la primera. ¿Qué tanta fuerza de gobierno tiene este sínodo? ¿No? Entonces dice, reformulamos pues nuestro dubium. El sínodo de los obispos que se celebra en Roma y que incluye solo una escogida representación de pastores y fieles, ejercerá en las cuestiones doctrinales o pastorales sobre las que deberá expresarse la suprema autoridad de la Iglesia, que pertenece exclusivamente al romano pontífice y una cum capite suo, o sea, acá la frase en latín, unida con su cabeza al colegio de los obispos. Obviamente, yo creo que el Papa ya ha dicho que este sínodo no es un organismo democrático y que en consecuencia no se puede esperar que este sínodo tome algún tipo de decisión final doctrinal. El problema de la pregunta es que se justifica debido a las enormes expectativas que hay por muchos grupos de presión que dicen que en este sínodo finalmente el Papa puede aprobar los sacerdotes casados, la ordenación de mujeres, el matrimonio homosexual o por lo menos las bendiciones de parejas homosexuales. Todas estas son cosas que el Papa ha dicho que no se van a decidir en el sínodo, que no es el lugar para decidir el sínodo, pero la pregunta es legítima por la confusión generada por las expectativas y en consecuencia frente a una pregunta así, los cardenales están esperando que el Papa diga directamente no, el sínodo no es nada que tenga ese valor, ¿no? La cuarta pregunta está referida sobre el tema de la ordenación, posible ordenación de las mujeres. Y los cardenales recuerdan que el Papa ha dejado en claro que la decisión de San Juan Pablo II sobre que las mujeres no pueden ser ordenados sacerdotes debe mantenerse definitivamente. Sin embargo, él en algún momento ha explicado que la Congregación para la Doctrina de la Fe dio una respuesta que ahora está bajo la responsabilidad, ¿no?, del cardenal argentino Víctor Manuel Tucho Fernández. Él lleva a los cardenales a preguntarse, por lo tanto, ¿debemos reformular nuestro dubium? ¿Podría la Iglesia en el futuro tener la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, contradiciendo así que la reserva exclusiva de este sacramento a los varones bautizados pertenece a la sustancia misma del sacramento del orden que la Iglesia no puede cambiar? De nuevo, el Papa Francisco ha sido claro con que esto no puede cambiar, pero la Congregación para la Doctrina de la Fe ha respondido que en la actualidad, ¿no? O sea que haciendo aquí una reserva preocupante, en la actualidad no. Pero la doctrina, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe dice en la actualidad no, está diciendo que en el futuro sí. Entonces es legítima una vez más la pregunta de el dubium de los cardenales, ¿no? Y la número 5,
señala, básicamente retoma el tema de la Amoris Laetitia y la autorización a que personas que estén divorciadas en una nueva unión, donde no habitan como hermanos, sino que son íntimamente activos, si es que efectivamente pueden recibir regularmente la comunión. Y la introducción a esta pregunta dicen: finalmente su santidad confirmó la enseñanza del Concilio de Trento, según la cual la validez de la absolución sacramental requiere el arrepentimiento del pecador, que incluye la resolución de no volver a pecar. Por tanto, quisiéramos reformular nuestro dubium. ¿Puede recibir válidamente la absolución sacramental un penitente que, aún admitiendo un pecado, se niega a manifestar de cualquier modo la intención de no volver a cometerlo? Básicamente lo que está diciendo es: si una persona vive en esta situación irregular matrimonial, o sea, fuera del matrimonio y en una nueva unión, fuera del matrimonio sacramental y en una nueva unión, aunque sea un, entre comillas, matrimonio civil, esta persona puede ser absuelta del pecado de tener una relación fuera del matrimonio y poder comulgar sabiendo que va a continuar en esa relación. La enseñanza de la Iglesia tradicional ha sido no. Entonces, estas son las preguntas, y estas preguntas no van a ser respondidas, como me ha aclarado una autoridad del Vaticano, que me pidió no ser nombrada justamente para poder hablar con libertad. Son algunos de los temas que siguen de alguna forma complicando el ambiente del sínodo, pero que esperamos que no lo compliquen de una manera tal que termine siendo contraproducente cuando se trata de un evento que ha requerido tanto esfuerzo, tanto empeño y ha generado tanto estrés y tanta contradicción que realmente solo justificaría su existencia y su realización si trae frutos significativos para la vida de la Iglesia. Que tengas un buen día.